Cuando ves una película, en general puedes identificar muy rápidamente cuál es el protagonista. ¿Por qué es eso? Porque es el encargado de llevar la acción. Es el que va ejecutando todo lo que pasa en la película. Pero además hay otra cosa muy importante. En general el protagonista es el que tiene el viaje interior. Es al que le van sucediendo cosas y se va modificando. Entonces cuando uno empieza la película, sea cortometraje o largometraje, al terminar el personaje ha cambiado. Tanto en cortometraje como en largometraje podemos tener protagonistas, coprotagonistas o personajes secundarios. El protagonista es el que lleva la acción. Fíjate que cuando veas una escena donde hay muchos personajes y se está bien ejecutado el guión, tú jamás lo perderás de vista, porque lo que más te importa es qué le pasa al personaje al estar en ese entorno. El coprotagonista es el que acompaña a este protagonista. Para que tenga el título de coprotagonista, tiene que ser activo, tienen que hacer realmente una unión. Funcionan las películas que hay el protagonista y su mejor amigo, pero es importante que esté en muchas escenas de la película. Y los personajes secundarios son todos aquellos que son necesarios para contar la historia, pero que no tienen por qué tener un cambio durante la estructura de tu guión. Tú no tienes que decir o aprendieron algo o se enfrentaron a algo. Simplemente nos sirven para que el protagonista pueda realizar sus acciones. Ahora, a todos los personajes los tenemos que cuidar mucho. Y nos vamos a ir dando cuenta a través de esta lección que entre más fuerte sea el antagonista que determinemos en nuestro cortometraje, mejor va a ser la película. Entonces, el protagonista se va a tener que enfrentar a distintos tipos de conflicto y nosotros vamos a tener que decidir cuál es el conflicto que domina nuestro cortometraje. El conflicto es cuando dos fuerzas se enfrentan. Ese enfrentamiento es algo que el personaje va a tener que solucionar de alguna forma. Y ahí lo vamos a ir conociendo cada vez más, porque vamos a conocer su creatividad, sus habilidades para enfrentarse a una fuerza. Entonces pensemos en 4 tipos de naturaleza de conflicto, de estas fuerzas. Nuestro protagonista de cortometraje, en mi caso un adolescente, se podría enfrentar a la sociedad, a la naturaleza, a otro personaje, a él mismo. Pensemos en películas específicas. Un personaje versus la sociedad. En general son películas que tratan de personajes que son adelantados para su época y que intentan luchar por derechos. Piensen ustedes en la película Milk y su protagonista, en Vera Drake y su protagonista, en Billy Elliot y su protagonista. Un niño que intenta vencer el prejuicio de una sociedad que impide que baile ballet y que dice que eso solo le corresponde a las mujeres. Todo su conflicto va a tener que ver con vencer lo social que se ha metido incluso en su núcleo familiar, en su padre. Tenemos otro tipo de conflicto, personaje protagónico versus a la naturaleza. ¿Cuántas películas hemos visto que son de huracanes, de tsunamis, de un avión que se estrella en la mitad de la cordillera de los Andes y los personajes tienen que ir y decidir si para sobrevivir se van a comer unos a otros? Su mayor obstáculo es la naturaleza. Es que esa naturaleza es tan imponente que le genera un conflicto profundamente difícil de vencer. Ellos están en desventaja frente a esa fuerza monumental. Personaje versus otro personaje. Tenemos a un personaje que quiere lo contrario a mí. Y es tan bueno este antagonista, este otro personaje, que genera estrategias para detener mi objetivo. El objetivo es lo que yo quiero realizar, lo que yo necesito solucionar. Ese objetivo tiene una motivación clara para mí como protagonista. Por eso tengo fuerza para ejecutarla. Tengo un personaje que me está tratando de vencer. Supongamos un ejemplo muy clásico, Guasón. Guasón es un gran personaje que se opone a Batman. Es tan bueno que muchas veces es más conocido o es más querido que Batman, por su naturaleza, por la particularidad de su vestuario, por cómo actúa, nos llama mucho la atención y ha merecido en el cine muchas películas. La última del Joker ha sido una película muy famosa. Personaje versus el mismo. El personaje debe vencer algo de sí mismo para poder realizar su objetivo. Piensen ustedes en el discurso del rey.
¿Cuál es el conflicto del personaje? Es tartamudo. ¿Por qué es tartamudo? Tiene unas razones muy personales que lo llevaron a la tartamudez. Si él no vence eso, si él no tiene mejor autoestima, si él no mejora su visión de sí mismo, jamás va a lograr vencer su obstáculo, que es hablar frente a otras personas fluidamente. Si se dan cuenta, la naturaleza de los conflictos, aquí estoy hablando de las 4 principales, ¿verdad?, que podemos encontrar en las películas, determina mucho cómo va a ser mi cortometraje, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a tener que fomentar en un guión? En mi caso, como estoy trabajando con la independencia de un personaje y quiero que mi personaje se enfrente a algo, lo que encuentro más lógico es que se enfrente a otro personaje y que ese personaje sea de otra edad, que tenga que resolver algo con el mundo adulto y que eso la haga conocer sus límites. Podría elegir, por supuesto, que fuera un personaje que conociera su independencia a través de que exigiera, por ejemplo, algo en su escuela, un derecho de mujer que en su escuela no tiene. Podría elegir que fuera un personaje que se pierde en el bosque a los 13 años y tiene que conocer cómo puede ser autosuficiente para sobrevivir, y también estaría hablando de la independencia. O podría decir, el personaje tiene que vencer algo de sí mismo para ser independiente. Uno tiene que escoger según lo que más te interesa explorar. No es que al trabajar con un personaje ya inmediatamente te determine la naturaleza del conflicto. Es uno, al ir trabajando, el que tiene que definir qué es lo que te interesa explorar más. Pero es muy importante ir definiendo estas cosas porque es lo que te va a ir dando estructura a tu cortometraje. Cualquier historia que nosotros contemos, incluso una anécdota que le contemos a un amigo en el metro, siempre va a tener un inicio y un final. Y ese inicio y ese final va a estar marcado. Hay veces que a uno le pasa cuando no están marcados y está viendo una obra de teatro, que la obra termina, se apagan las luces y uno no sabe si aplaudir o no, porque no sabe si la obra ha terminado. Eso es porque la estructura no está clara. En general, en nuestras películas, el ideal es que uno desde el inicio va trabajando para el final de algo. Entonces, cuando llega al final es completamente claro. Hay 2 tipos de comienzos, más convencionales o menos convencionales. Piensa en los libros que leías cuando eras muy pequeños, esos cuentos clásicos que empezaban así. Había una vez en un castillo lejano una princesa que vivía encerrada porque bla, bla, bla. Lo que hacían esos cuentos es que te daban todos los antecedentes. Te decían, este es el lugar, este es el tiempo, este es el personaje, esto le pasa, y después venía el segundo párrafo y te decía, hasta que un día pasó y empezaba la acción. Cuando empezaba la acción tú tenías clarísimo todo el escenario. En cambio, cuando empezamos a crecer, empezamos a leer otro tipo de libros. Y esos libros muchas veces tenían comienzos no convencionales. Por ejemplo, empezaban desde una acción concreta. El hombre miró de reojo a la mujer y se sonrió. Y uno no sabe todavía en qué lugar están, quién es este protagonista, por qué lo estoy escuchando, quién es la mujer. Y lo que pasa con eso es que te empiezas a llenar de preguntas y solo la acción puede resolver tus dudas. Es distinta la atención que tienes. Entonces, más o menos convencionales. Después, para los finales, tenemos finales cerrados y finales abiertos. Finales cerrados es cuando queda cerradísima la trama. ¿Qué quiere decir eso? Todas las dudas, por ejemplo, en el caso de la película Detective que habíamos hablado, pues se resuelve el caso, para bien o para mal, pero ya tenemos un resultado. En cambio, los finales abiertos es cuando a último minuto se abre un nuevo giro de la película. Y entonces nos quedamos con la duda de qué pasará. ¿Para qué funcionan esos tipos de finales? Si lo hacemos para una película muy convencional, no nos va a funcionar. Pero en cambio, si lo pensamos para estructura de series, es esencial. ¿Por qué cuando estás viendo una serie no puedes dejar de verla? Porque justo en el final te abren un punto de giro y uno necesita saber cómo se va a solucionar. En un día puedes ver 8 capítulos sin parar, porque lo único que quieres saber es cómo se va resolviendo,
Si las series tuvieran un final cerrado, tú las podrías apagar y decir, veo el siguiente capítulo en un mes más. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna duda de a dónde va a llevar la acción a mi protagonista, que ya lo quiero y lo siento casi mi hermano. Entonces, tenemos otra cosa que sirve para la narrativa y para el cine, que es muy importante, y que es decir, yo puedo tener una idea de una historia, ¿verdad? Y esa historia tiene un inicio y un final claro, pero después tengo que pensar, ¿la quiero contar en el orden cronológico que sucede la acción? Es decir, Hansel y Gretel los dejan en el bosque, se pierden, encuentran una casa de chocolate, o quiero empezar la película en la casa de chocolate inmediatamente. Eso se decide cuando ya tienes el orden cronológico de tu historia, y es algo que yo siempre recomiendo. No empiecen a enredar cronológicamente su película hasta el final. Siempre tenganla clara desde un inicio hasta un final. Cuando uno tiene el orden cronológico de su historia, tiene que decidir cómo entregarla al espectador. Y eso puede ir cambiando un poco nuestra estructura, nuestro orden de las escenas. Y eso tiene que ver con el orden temporal de una película. Tanto en narrativa como en la escritura cinematográfica podemos usar este modelo. Esta es nuestra línea de tiempo, marca el inicio y el final de nuestra historia. Y podemos pensar, la historia se cuenta desde in novo, in media res, o desde el final. In novo es desde el huevo. Tenemos que entender que esto es algo, podríamos discutir y decir, bueno, todas las películas para que estén ahí necesitan, por supuesto, los personajes nacieron, pasaron por distintas etapas para llegar al momento que nosotros lo necesitamos. No quiere decir desde el huevo, desde que el personaje nació, sino que desde el comienzo de la acción. Por ejemplo, nuestro cortometraje es sobre un viaje, sería la planificación de ese viaje. In media res es el medio de la película, es cuando nuestros personajes están teniendo algunas dificultades en ese viaje. Y el final es la resolución de ese viaje. ¿A qué llegan? Llegan al lugar donde iban, qué aventuras tuvieron que vivir, qué aprendió nuestro protagonista de ese viaje. Ustedes pueden elegir contarla desde la planificación del viaje, desde que de repente nosotros vemos en carretera a 3 amigos, o desde el final. Pensemos en películas que hemos visto y que nos pueden servir para entender mejor cómo funciona. In media res es lo clásico del cine, que la acción ya empezó. Y de hecho, en general, cuando uno está escribiendo cine, entre más experiencia tiene, uno ya sabe que las primeras escenas de la película nunca van a llegar al final, que son escenas para uno explicarse el universo, para uno conocer a los personajes, pero que en realidad la acción parte después de lo que uno cree. Y como uno necesita al comienzo mantener la atención del espectador, pues en general te vas a una escena que le dé preguntas al espectador y que el espectador quiera seguir viendo la película. El espectador no quiere que le expliquen la historia, quieren vivir la historia. Y eso es muy distinto cuando uno lo piensa en escritura. In media res, pensemos en la Guerra de las Galaxias, porque a pesar de que tenemos este texto, ¿verdad?, tan hermoso, que empieza en diagonal y se va agrandando en pantalla, que nos cuenta un poco el origen de este mundo, la guerra ya empezó cuando nosotros llegamos y ya están las fuerzas en conflicto actuando, y uno de a poco va entendiendo qué es este mundo, qué fuerzas lo rigen, contra qué se está luchando, cuál es el protagonista, ¿sí? Uno tiene que seguir la acción. Y al final podríamos poner el ejemplo de Memento. Memento parte desde el final y todo el tiempo tratando de ir hacia el comienzo para ir entendiendo la película. Nos van dando pistas para encontrar cuál es el origen de esta historia, pero en realidad casi todos los acontecimientos de la película ya pasaron. Es como si ustedes dijeran, voy a reescribir la Caperucita Roja y voy a hacer una versión animada, pero voy a partir cuando ya el leñador le está abriendo el estómago y aparece una abuela desde el estómago del lobo, ¿no? Y todos nos miraríamos en la sala de cine, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué? Y de repente nos empezaron a explicar hacia adelante, y uno va entendiendo, ya entiendo. Caperucita salió en el bosque, eligió el camino equivocado, no le hizo caso a su abuela, etcétera, etcétera. Entonces, en general, las películas no parten tanto desde el huevo, pero si tú nos presentas los antecedentes como si
recién cuando yo me siento al cine empezará la película. Imagínense ustedes que la primera escena de la película fuera un hombre que toca el timbre de una casa, ¿verdad? Y le va a anunciar a una señora que su hijo murió en la guerra. ¿Sí se entiende? Pareciera que yo cuando me senté en la butaca empezó la película y ya tengo el antecedente. Ah, ella es la señora, va a ser mi protagonista, su hijo murió. Perfecto, ok, sigamos con esta historia. Pongámonos en otra situación. Hay un hombre que corre por un callejón. Nosotros no entendemos dónde está. ¿De qué está corriendo? De repente llega a un lugar que está abandonado. Se sienta, está agitado, está mirando. Lo que ve son solo sombras. Uno dice, ¿son soldados? ¿Qué está pasando? Es como que nosotros llegamos tarde a la acción. La película ya empezó, nosotros no estábamos en la butaca y tenemos que ir entendiendo qué va pasando. Es muy importante preguntarse desde ya qué sensación y qué comienzo le viene mejor a la historia que recién estamos empezando a estructurar. Yo pienso que una de las escenas, si pienso mi película in ovo, pienso que mi personaje protagonista llega a ese camping. Eso sería lo principal, a ese lugar de vacaciones. ¿Con quién llega? Lo tengo que decidir. Y creo que voy a decidir que sea solo con un personaje más, con la madre. ¿Sí? No quiero tener miles de personajes, la quiero tener a ella lo más sola posible. Piensa en tu película y piensa qué sensación le quieres dar al espectador desde el comienzo. ¿La acción ya empezó o la acción empieza con él cuando se sienta en la butaca? Algo fundamental es que siempre cuando empecemos a escribir escaleta lo vamos a hacer cronológicamente. Yo sé, por ejemplo, que la primera escena de mi cortometraje tendría que ser cuando Claudia llega con su familia, sea quien sea su familia, a este camping. Y ese va a ser el comienzo del cortometraje porque es donde se va a desarrollar la acción. Eso no quiere decir que en versiones posteriores yo decida que va a ser después el comienzo del cortometraje, pero lo que me interesa es tener la cronología completa de lo que es necesario para contar la película que quiero contar. Y eso tiene que ser en orden cronológico, porque si no le vamos a poner una dificultad a mi exploración y recién estoy definiendo el mundo. Entonces no vale la pena enredarlo en una primera etapa.